Hola, mi nombre es Leandria Andrade y voy a hablar sobre la clasificación de cuentas. La primera cuenta, honorarios profesionales. Es una cuenta de gastos porque son pagos por servicios externos. Se consideran nominales porque se cancelan al cierre del ejercicio. Su saldo es deudor porque disminuye la utilidad y en el balance de comprobación va por el debe. La segunda cuenta es banco mercantil. Refleja el dinero de la empresa en cuentas bancarias. Es un activo porque representa recursos disponibles. Es real porque permanece de un periodo a otro. Su saldo es deudor porque aumenta con depósitos y se registra en el debe del balance de comprobación. Inicial. Es el inventario inicial al comienzo del periodo. Es un activo porque son bienes para la venta que generan beneficios a futuro. Es real ya que permanece de un ejercicio a otro y su saldo es deudor y va por el debe en el balance de comprobación. La cuenta número 4 son las cuentas de ahorro. Es dinero de la empresa depositado en bancos. Son un activo de tipo real porque son recursos disponibles. Su saldo es deudor, ya que los activos aumentan en el debe y por eso se registran allí en el balance de comprobación. Número 5. Gastos de organización. Aunque se llaman gastos, se registran como un activo diferido porque son desembolsos necesarios para poner en marcha la empresa, por ejemplo, trámites legales, registros o permisos. No se consumen en un solo periodo, sino que generan beneficios a futuro y por eso son una cuenta real con saldo deudor y se coloca en el debe del balance. Cuenta número 6. Amortización de gastos de organización. Es una cuenta de gastos nominal porque representa un gasto del periodo. Su naturaleza es deudora ya que los gastos siempre se registran en el debe y reducen la utilidad. Número 7. Depósitos para servicios públicos. Son garantías entregadas a empresas de servicios, por ejemplo, de agua o de luz. Se consideran un activo real porque la empresa puede recuperarlos y su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 8. Efectos por cobrar. Son documentos como letras que garantizan como un cobro a futuro para la empresa. Se considera un activo real porque representan un derecho de cobro y su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 9. Depreciación acumulada equipo de reparto. Es la cuenta que acumula el desgaste del equipo de reparto. Funciona como valoración real porque reduce el valor del activo fijo. Su saldo es acreedor y se registra en el debe del balance. Cuenta número 10. Sueldos y salarios por pagar. Representan las obligaciones de la empresa con sus empleados por sueldos y salarios pendientes de pago. Se clasifican como un pasivo real porque es una deuda exigible. Su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Número 11. Gastos de seguros. Son pagos realizados por pólizas de seguro que protegen a la empresa. Se consideran un gasto nominal porque afectan solo al resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 12. Sueldos y salarios. Son las remuneraciones pagadas a los empleados por su trabajo. Se consideran un gasto nominal porque afectan solo al resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Impuestos sobre la renta por pagar. Son las obligaciones que la empresa debe cancelar por concepto de impuestos sobre la renta. Se clasifican como pasivo real porque representan una deuda exigible. Su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Cuenta número 14. Impuestos sobre la renta retenido. Son las obligaciones que la empresa debe cancelar. Se clasifican como pasivo real porque representan una deuda exigible. Su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Cuenta número 15. Devoluciones en compras. Representa la mercancía devuelta a los proveedores. Se clasifica como ingreso nominal. Su saldo es acreedor y se coloca en el haber porque disminuye el valor de las compras registradas. Cuenta número 16. Descuentos en compras. Son las rebajas otorgadas por los proveedores sobre las compras realizadas. Se clasifican como un ingreso nominal, su saldo es acreedor y se coloca en el haber porque reduce el valor de las compras registradas. Cuenta número 17. Fletes sobre compras. Son pagos realizados por el transporte de mercancía. Se consideran un gasto nominal porque incrementan el costo de las compras en el periodo.
Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 18. Pérdidas por cuentas incobrables. Son los valores que la empresa reconoce como pérdidas cuando ciertos clientes no pagan sus deudas. Se clasifican como un gasto nominal porque afectan únicamente el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Número 19. Cuentas por cobrar. Son los derechos de cobro que la empresa tiene frente a sus clientes por ventas que se clasifican como activo real, porque representan recursos que ingresan en el futuro. Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance. Número 20. Ingresos por intereses. Son los bienes que obtiene la empresa por prestar dinero o por mantener inversiones que generan intereses. Se clasifican como un ingreso nominal porque afectan únicamente al resultado del periodo. Su saldo es acreedor y se registran en el haber del balance de comprobación. Número 21. Equipo de reparto. Son los bienes materiales, por ejemplo, vehículos, motocicletas, bicicletas, que la empresa utiliza para distribuir su mercancía. Se clasifican como un activo real fijo porque representan recursos tangibles de uso duradero. Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Número 22. Depreciación acumulada del equipo de reparto. Es la cuenta que refleja el total de la depreciación registrada hasta la fecha sobre el equipo de reparto. Se clasifica como cuenta de valoración porque disminuye el valor contable del activo en el balance general. Su saldo es acreedor y se presenta en el haber en el balance de comprobación. Número 23. Depreciación equipo de reparto. Es la pérdida de valor que sufren los bienes del equipo de reparto por el uso. Se registra como un gasto porque disminuye el valor del equipo de reparto en los estados financieros. Es nominal y su saldo es deudor y se presenta en el debe en el balance de comprobación. Número 24. Gastos varios. Son desembolsos pequeños o no frecuentes que no se clasifican en otra cuenta específica, por ejemplo, papelería o imprevistos. Se consideran gastos nominales porque afectan el resultado del periodo. Tienen saldo deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 25. Gastos de intereses. Son los pagos que realiza la empresa por préstamos o financiamientos recibidos. Se consideran como un gasto nominal porque afectan el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 26. Terreno para construcción. Es un terreno adquirido por la empresa con fines de edificación o uso productivo. Se clasifica como un activo fijo real porque representa un recurso tangible de larga duración. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 27. Sueldos directivos. Son las remuneraciones que la empresa paga a sus directivos o personal de gerencia. Estos se consideran como gastos nominal porque afectan el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance. Número 28. Gastos equipo de reparto. Son los desembolsos necesarios para el funcionamiento de los equipos de reparto. Se consideran como un gasto nominal porque afectan el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registran en el debe del balance de comprobación. Cuenta número 29. Ventas. Representa los ingresos obtenidos por la empresa al vender bienes o servicios que se clasifican como un ingreso nominal porque afecta directamente el resultado del periodo. Su saldo es acreedor y se presenta en el haber del balance de comprobación. Número 30. Anticipo a proveedores. Son los pagos adelantados que la empresa entrega a sus proveedores antes de recibir la mercancía o el servicio. Se clasifican como un activo real porque representan un derecho de la empresa a recibir o bienes o servicios en el futuro. Su saldo es deudor y se presenta en el debe del balance de comprobación. Número 31. Anticipo de clientes.
Son los pagos que los clientes entregan por adelantado antes de recibir la mercancía. Se clasifican como un pasivo real porque representan una obligación de la empresa de entregar bienes o prestar servicios en el futuro. Su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Número 32. Betancourt, cuenta principal, retiros. Cuando se habla de Betancourt, cuenta personal, retiros, se refiere a las cantidades que el propietario retira de la empresa para uso personal. Se clasifica como cuenta de capital, pero con naturaleza deudora porque disminuye el capital aportado. Por eso se registra en el debe del balance de comprobación. Número 33. Publicidad. Son desembolsos destinados a promocionar productos o servicios de la empresa. Se clasifican como un gasto nominal porque afecta el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 34. Gastos de artículos de escritorio. Son los desembolsos por materiales de oficina como papelería, bolígrafos, carpetas, entre otros. Se clasifican como un gasto nominal porque afectan directamente el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 35. Activo fijo en desuso. Son bienes de la empresa que ya no se utilizan, pero siguen siendo propiedad de la entidad. Se clasifican como un activo real porque representan recursos tangibles. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 36. Mobiliario y equipos. Incluye los bienes tangibles usados en las operaciones de la empresa, como escritorios, sillas, estanterías, computadoras y otros equipos de oficina. Se clasifica como un activo real porque son los recursos de larga duración. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 37. Depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Es la cuenta que refleja la pérdida de valor por uso y desgaste del mobiliario y equipo. Se clasifica como una cuenta de valoración porque disminuye el valor del activo fijo, su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. 38. Depreciación mobiliario. La depreciación de mobiliario refleja el gasto periódico por el desgaste y el uso de los muebles de la empresa. Se registra como un gasto nominal porque afecta el resultado del periodo. Su saldo es deudor y se contabiliza en el debe del balance de comprobación. Número 39. Certificado de ahorros. Representa un depósito a plazo fijo o inversiones que la empresa mantiene en una institución financiera. Se clasifica como un activo real porque constituye un recurso que la entidad posee y que puede convertirse en efectivo en el futuro. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance. Número 40. Efectos por pagar. Representan documentos mercantiles que la empresa ha emitido y que constituyen una obligación de pago en el futuro. Se clasifican como un pasivo real porque reflejan una deuda formal con terceros. Su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Número 41. Equipos de computación. Incluyen computadoras, servidores, impresoras y otros dispositivos tecnológicos que la empresa utiliza en sus operaciones. Se clasifica como un activo fijo real porque son bienes tangibles de larga duración y que benefician a futuro y va por el haber del balance de comprobación. Número 42. Depreciación equipo de computación. Es una cuenta de valoración porque disminuye el valor del activo fijo. Es real ya que permanece en los registros mientras exista el activo. Su saldo es acreedor porque se acumula en el haber, contrarrestando el activo. Y por eso en el balance aparece en el haber. Número 43. Depreciación equipo de computación. Es un gasto porque refleja el consumo o desgaste del activo durante un periodo. Es nominal ya que cierra al final del ejercicio contable. Su saldo es deudor porque los gastos aumentan en el debe y por eso en el balance de comprobación no aparecen en el debe. Cuenta número 44. Descuentos en ventas. Se considera un gasto porque reduce el ingreso obtenido por las ventas. Es nominal ya que se cierra al final del ejercicio contable. Su saldo es deudor
porque los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 45. Seguros pagados por anticipado. Es un activo porque representa un derecho de la empresa, un servicio de seguro aún no consumido. Es real ya que permanece hasta que se devenga. Su saldo es deudor porque los activos aumentan en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 46. Rebajas en ventas. Se considera un gasto porque reduce el ingreso de las ventas realizadas. Es nominal ya que se cierra al final del periodo contable. Su saldo es deudor porque los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 47. Ingresos por intereses. Son beneficios obtenidos por la empresa. Intereses ganados es nominal ya que se cierra al final del periodo contable. Su saldo es acreedor porque los ingresos aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Cuenta número 48. Flete sobre compras. Se considera un gasto porque incrementa el costo de las compras realizadas. Es nominal. Su saldo es deudor porque los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 49. Intereses cobrados por anticipado. Son ingresos que la empresa ya cobró, pero aún no ha devengado el ingreso, por lo que debe reconocerlo como una deuda temporal. Es una cuenta real porque permanece hasta que se devenga y su saldo es acreedor porque los pasivos aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Cuenta número 50. Gastos INSEE. Son aportes obligatorios de la empresa al INSEE, por lo que representan un gasto. Son nominales y su saldo es deudor, ya que los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 51. INSEE acumulado por pagar. Es una obligación de la empresa con el INSEE que aún no ha cancelado. Es real ya que permanece en los registros hasta que se pague. Su saldo es acreedor y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 52. INSEE retenido. Son las obligaciones legales que la empresa debe cancelar al INSEE por concepto de aportes retenidos. Se clasifican como un pasivo real, su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Número 53. Gastos SSO. Son aportes obligatorios de la empresa al SSO, por lo que representa un gasto. Es nominal, su saldo es deudor, ya que los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 54. SSO por pagar. Es un pasivo porque representa la obligación de la empresa de cancelar aportes al SSO. Es real ya que permanece en los registros hasta que se pague. Su saldo es acreedor porque los pasivos aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 55. Retención SSO. Son las obligaciones legales que la empresa debe cancelar por concepto de aportes retenidos. Se clasifican como un pasivo real, su saldo es acreedor y se registra en el haber del balance de comprobación. Número 56. Gastos de alquileres. Es un gasto porque refleja el pago periódico del uso de inmuebles. Es nominal ya que se cierra al final del ejercicio contable. Su saldo es deudor porque los gastos se registran en el debe y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 57. Alquileres por pagar. Es un pasivo o obligación de la empresa de cancelar alquileres pendientes. Es real ya que permanece en los registros hasta que se pague. Su saldo es acreedor porque los pasivos aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 58. Hipoteca por pagar. Es un pasivo. Representa una deuda a largo plazo garantizada con bienes inmuebles. Es real ya que permanece en los registros hasta que se cancele. Y su saldo es acreedor porque las obligaciones aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 59.
Utilidad por pagar. Es un pasivo porque representa la obligación de la empresa de cancelar a los directivos la parte de utilidades que les corresponde. Es real ya que permanece en los registros hasta que se pague. Su saldo es acreedor porque las obligaciones aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Cuenta número 60. Hipoteca. Una hipoteca es una deuda garantizada con bienes inmuebles, por lo que se clasifica como un pasivo. Es una cuenta real porque permanece en los registros hasta que se cancele. Su saldo es acreedor porque las obligaciones aumentan en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 61. Intereses, beneficios. Se trata de un ingreso porque refleja beneficios obtenidos por la empresa en concepto de intereses. Es nominal ya que se cierra al final del ejercicio contable. Su saldo es acreedor porque los ingresos se registran en el haber y por eso aparece en el haber del balance de comprobación. Número 62. Compras. La cuenta de compras refleja el costo de mercancías destinadas a la venta. Se considera un gasto porque disminuye la utilidad bruta al formar parte del costo de venta. Es nominal ya que se cierra al final del periodo contable. Su saldo es deudor y por eso aparece en el debe del balance de comprobación. Número 63. Anticipo a trabajadores. Representa dinero adelantado a empleados. Es un activo real porque la empresa lo recupera o descuenta. Su saldo es deudor y se registra en el debe del balance de comprobación. Número 64. Finanzas a trabajadores. Son las obligaciones laborales que la empresa mantiene con sus trabajadores. Se clasifican como pasivo real, su saldo es acreedor y se registran en el haber del balance de comprobación. Número 65. Betancourt cuenta capital. Representa el aporte de los socios o propietarios. Es una cuenta real porque permanece en los registros. Su saldo es acreedor y se contabiliza en el haber del balance de comprobación. Gracias.